Buenos días. Hoy vamos a continuar y terminar con la Escuela de Frankfurt y a partir del miércoles vamos a volver a los grandes pensadores clásicos como Emil Durkheim, que es uno de los valores más importantes de la sociología contemporánea. En la sesión anterior hemos visto que la Escuela de Frankfurt hace una notable diferencia entre dos tipos de razón, entre la razón instrumental o razón parcial y la razón global o razón humanista. Vamos a ver, estimado público, cómo la Escuela de Frankfurt ha diseñado una interesante teoría sobre esta temática en los últimos años de la mano del intérprete actual de la Escuela de Frankfurt, más conocido, Jürgen Habermas. Tal vez han escuchado ustedes este apellido. Este señor Habermas, he puesto la fecha de nacimiento y no otra porque todavía vive y sigue publicando muy activamente. Este señor se ha convertido en la estrella de la sociología y la filosofía contemporáneas en Europa por varias razones que vamos a ver ahora, entre ellas justamente la crítica a los efectos negativos de la racionalidad solo instrumental. Permítanme unas palabras sobre la biografía de este notable pensador. Jürgen Habermas nació en Alemania, en una población pequeña del oeste de Alemania, en 1929. Estudió, después de la Segunda Guerra Mundial, filosofía y sociología en varias universidades y se dedicó también a la docencia hasta hace pocos años. Tiene una enorme cantidad de producción bibliográfica. Su obra más conocida, en 2 volúmenes, se llama Teoría de la Acción Comunicativa, que vamos a verla ahora en líneas muy generales, y muchos otros estudios, sobre todo sobre el campo que podríamos llamar intermedio entre sociología política y filosofía política. Ese es el gran campo de acción de este notable filósofo y sociólogo alemán. Él se hizo famoso precisamente en la gran discusión que hubo ya a partir de la década de 1960 entre la sociología crítica, que representa la Escuela de Frankfurt, y la sociología convencional o sociología norteamericana, que sobre todo exige la abstención de juicios valorativos. Esta corriente norteamericana es muy fuerte hasta hoy. Hasta seguramente 2010 fue la corriente predominante en la sociología, cuyo lema principal es muy simple. La sociología tiene el deber de compilar, documentar datos sobre la vida social, sobre todo el entramado muy complejo que el ser humano ha construido en lo que podríamos llamar las acciones colectivas de una sociedad. Pero al mismo tiempo, dice la sociología clásica norteamericana, el sociólogo tiene que abstenerse de juicios valorativos, es decir esto es bueno, esto es malo, esto hay que hacer, esto no hay que hacer. Simplemente tiene el deber de presentar hechos, presentar cifras, hacer correlaciones
entre una cantidad de desarrollos que van por un lado y otra que va por otro lado para ver si hay alguna vinculación seria. Por ejemplo, la vinculación clásica entre mayor educación y mayor intervención en la vida política. Este tipo de ejemplos, les puedo dar muchos otros, se refieren sobre todo a la necesidad que tiene toda administración pública en el mundo, independientemente del color político de la administración, de tener datos confiables sobre la vida social de los habitantes. Las conclusiones, que siempre son valorativas, esas conclusiones se las deja a los políticos. Entonces, la sociología clásica, sobre todo norteamericana, parte de ese punto de vista. La labor de la sociología es producir y presentar adecuadamente datos sobre la vida social, pero abstenerse de juicios valorativos que serían precisamente la función de los políticos. Los políticos tendrían la misión justamente de interpretar los datos de la sociología y darles naturalmente una dirección, generalmente una solución estrictamente política. Y para ello hay que hacer juicios valorativos. Pero según esta poderosa tendencia que todavía hoy es predominante en gran parte de en universidades de Estados Unidos y Europa Occidental, la labor de la sociología debería ser abstenerse de juicios valorativos, es decir, no decir esto es bueno, esto es malo, va a pasar esto mañana, etcétera, sino simplemente compilar, es decir, reunir y presentar datos. El gran mérito de Jürgen Habermas y de la Escuela de Frankfurt, estimados oyentes, es haber criticado esta posición por razones metodológicas propias de la sociología. O dicho en palabras más simples, la sociología como ciencia nace desde un comienzo dando juicios valorativos que no se pueden evitar en la propia compilación de datos. La teoría de Habermas nos dice en una palabra hasta la compilación más inofensiva de datos sobre la vida social ya implica una toma de posición y por lo tanto implica necesariamente un juicio valorativo, aunque el sociólogo no se dé cuenta. Habermas lo ha explicitado todo esto en varios ejemplos. Quiero mostrarles a ustedes el más elemental. Cuando un sociólogo decide, por ejemplo, estudiar la correlación posible entre nivel educativo y participación política, ese sociólogo, aunque crea que está solamente trabajando con datos fríos, ya ha elegido un tema que lo ha valorizado como importante, porque si no, no lo usaría, no lo habría utilizado, elegido para hacer, digamos, una encuesta de opinión pública. Entonces, según la teoría de Habermas, estimado público, en la elección del tema que se va a estudiar, la propia elección ya es un juicio valorativo, porque nadie va a elegir un tema que esté libre de toda importancia, un tema absolutamente banal, sino que uno elige un tema porque cree que ese tema, ese campo donde se va a investigar es importante. Y automáticamente, según Habermas, la elección temática
de cualquier estudio sociológico, la propia elección ya es una valoración de la temática y por lo tanto no se puede, según él, el ser humano no puede abstenerse nunca de juicios valorativos. La teoría de Habermas es una teoría bastante complicada que trata de mostrar sobre todo que el ser humano automáticamente siempre está haciendo valoraciones, es decir, elige entre temas, unos menos importantes, otros más importantes, elige también los instrumentos que va a utilizar en lugar de estudiar un tipo de, por ejemplo, de cuestionario, elige un tipo determinado. Y esas elecciones generalmente inconscientes, según Habermas, tienen que ver con valoraciones automáticas que uno hace antes de entrar al estudio. Dicho en otras palabras, toda investigación parte ya de una decisión valorativa a priori, es decir, antes de la experiencia, antes de hacer la investigación, uno ya tiene más o menos una idea de lo que va a ser la investigación, si no, no se dedicaría a ese tema. Con muchísimos ejemplos de la vida práctica de sociólogos que, por ejemplo, estudian por contrato gubernamental asuntos que siempre interesan a la administración pública, nivel de ingresos, nivel educativo, migraciones internas y externas, automáticamente, según Habermas, el investigador está ya dando una valoración al excluir, por un lado, algunas variables, algunas temáticas y enfatizar otras. Quiero mostrarles, porque es uno de los problemas actuales más graves, que en Bolivia todavía tiene poca importancia, pero que a nivel mundial es uno de los problemas más acuciantes del tiempo, que es el asunto de las migraciones. Entonces, estimado público, para explicitar esta tesis de la abstención o no de juicios valorativos, permítanme mencionar a ustedes el gran tema actual de la sociología. Sobre el tema también ha escrito Habermas abundantes textos. El mundo actual, sobre todo en los últimos 40 años, es un mundo que se distingue por una enorme movilidad social. La movilidad social realmente ha aumentado muchísimo en las últimas décadas y ha aumentado, se puede decir, exponencialmente en los últimos años. Seguramente ustedes, chicos cultos, han visto por casualidad en la prensa, en las redes sociales, los problemas que hay con los migrantes africanos y asiáticos que actualmente en masas enormes, que además crecen cada día, tratan de llegar a Europa. Cruzando el mar Mediterráneo, o sea, desde el norte del África o desde los países árabes del Asia, tratando de llegar a Europa, siempre en condiciones muy difíciles. Esas barcazas sobresaturadas de gente a veces se hunden en el mar Mediterráneo, o hay problemas de todo tipo al llegar, obviamente no son aceptados, son internados en campos muy duros, una vida muy dura en campos de internación. Es una situación extraordinariamente grave porque son millones estas podríamos decir, invasiones. Les voy a explicar por qué la sociología crítica, como la de Habermas, habla de una nueva invasión
como al fin, muy similar a las invasiones que sufrió Europa al fin del Imperio Romano. Tenemos también en América Latina algunos de los ejemplos más dramáticos de grandes migraciones en los últimos años. Basta mencionar el caso de Venezuela, un país que tiene alrededor de 32 millones de habitantes y de los cuales 6,5 millones han huido de Venezuela buscando trabajo, alternativas de vida, posibilidades de estudio o refugiados políticos. Imagínense ustedes 6 o 7 millones de una cifra de 30. Después una buena parte de la población que abandonó y está todavía abandonando Venezuela. En escala menor, estimado público, casi todos los países de Centroamérica presentan el mismo fenómeno. Es decir, desde Panamá hasta Guatemala hay un sector de la población, independientemente del régimen. Puede ser un régimen capitalista como Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, o pueden ser países con un régimen izquierdista como Nicaragua y Honduras. Igual, todos estos países tienen una tasa muy elevada de emigración, muy alta. Y a eso se añade, estimado público, la migración tradicional de mexicanos hacia Estados Unidos. En Estados Unidos, estimado público, viven probablemente cerca de 30 millones de mexicanos de primera o de segunda generación. En un país como México, de 140 millones de habitantes, el hecho de que 30 millones vivan afuera es pues simplemente un hecho sociológico muy notable que exige una explicación. Y una explicación muy a menudo es una valoración. O sea, el sociólogo, al explicar, por ejemplo, la emigración mexicana, que ya tiene unos 60 años, no puede evitar el hacer juicios valorativos, como el más elemental, el más simple. ¿Por qué desde 1920 emigran los mexicanos a Estados Unidos? Porque les va mal en su propio país, porque no tienen suficientes ingresos, porque son discriminados, porque quieren una mejor educación o simplemente buscan una mejor vida. En el caso, por ejemplo, de países como Cuba y Nicaragua, que también son países expulsores de población, está naturalmente el aspecto político. Mucha gente, sobre todo gente joven, escapa de Nicaragua o de Cuba porque no le gusta el régimen dictatorial de un solo partido que existe en esos países y quiere simplemente ver otras posibilidades donde, por ejemplo, artistas, músicos, etcétera, puedan desarrollarse más libremente. Entonces, a partir de 1920, más o menos, después de los años de la Revolución Mexicana, que causó más de 1 millón de víctimas, fue un proceso revolucionario extremadamente sangriento, hay en toda América Latina la tendencia a migraciones hacia Estados Unidos, Canadá y en escala menor hacia Europa Occidental. Aquí tenemos, sin ir más lejos, en el caso boliviano, tenemos un enorme contingente poblacional, sobre todo en España, con contingentes menores, por ejemplo, en Italia. Hay, sobre todo en el norte de Italia, una ciudad llamada Bérgamo, que es una ciudad con una industria de artesanías finas y de producción de fábricas pequeñas pero muy exitosas, que emplea
En Bérgamo, una ciudad de 60.000 habitantes, emplea más de 15.000 bolivianos. Entonces vemos, estimado público, que con excepciones, casi todos los países de América Latina en las últimas décadas son expulsores de población. Los casos más dramáticos son los países musulmanes relativamente pobres, como Somalia, o aquellos países musulmanes ricos, como Libia, pero que están afectados por una larga e interminable guerra civil. Entonces, de casi todos los países africanos, hay realmente una enorme corriente que trata de buscar una vida mejor en Europa Occidental. Y en el Asia, estimado público, también hay procesos migratorios no tan graves, pero también notables. Por ejemplo, países que expulsan una enorme cantidad de población, como las Filipinas. La República de las Filipinas es el gran expulsor de población en el Asia. O también están países que no les va tan mal, pero que no hay suficiente trabajo para todos. El caso más dramático es Bangladesh, país que tiene cerca de 220 millones de habitantes, junto con la India y Pakistán. Son países muy poblados, y obviamente no hay trabajo, no hay oportunidades. Y en Bangladesh, que es un territorio excepcionalmente pequeño, estimado público, es como si juntamos los departamentos de La Paz y Oruro, y hay 220 millones de habitantes. Ustedes pueden imaginarse que no hay trabajo, oportunidades, simplemente a veces no hay espacio para esa gente. Porque además ese pobre estado de Bangladesh tiene que soportar una enorme inmigración de birmanos, de Birmania, de Myanmar, país que está expulsando a su población musulmana. Bangladesh es un país musulmán, Birmania es un país mayoritariamente budista. Y los budistas, que tampoco son angelitos, se han dedicado, tanto partidos de derecha como de izquierda, se han dedicado en los últimos años a discriminar y a matar a su población musulmana, que es una minoría que vive cerca de Bangladesh. Entonces, esa enorme cantidad de gente, para salvar la vida, se van a un país que es mucho más pobre que Birmania, simplemente por salvar la vida. Y de ese tipo de casos tenemos una enorme cantidad de países también en el Asia. Para no aburrir a ustedes con esta visión dramática, quiero mostrarles solamente el caso más grave, que es Siria, país que tenía originalmente unos 25 millones de habitantes y que en el contexto del cercano Oriente siempre fue un país relativamente próspero, con una cultura urbana muy notable. En Siria, la capital Damasco, es probablemente una de las ciudades continuamente pobladas por la humanidad desde hace más de 10.000 años. O sea, hay una cultura urbana y en general un nivel civilizatorio. Se nota por la enorme cantidad de edificaciones artísticas de primer nivel en Siria, realmente desde épocas muy antiguas, un nivel muy alto de cultura. Para no aburrir a ustedes, en la época romana era una de las provincias más ricas del Imperio Romano, con su capital Antioquía, que hoy está en territorio turco, curiosamente, porque en estos problemas de límites, Turquía, un país relativamente bien organizado, ya hace años se apropió de una parte de Siria. En Siria, estimado público, tenemos de los 24 millones de habitantes, 10 millones de desplazados internos, lo cual también es un problema
digno de ser estudiado por la sociología. La guerra civil en que está inmersa Siria hace que el propio gobierno trate, obviamente, de favorecer a unas etnias en detrimento de otras. Y entonces eso produce 10 millones de desplazados internos en Siria y 4 millones de refugiados que se van al exterior. Solo en Alemania, en los últimos años, han llegado 1 millón de sirios. Ya se pueden imaginar ustedes lo que significa para un país rico como Alemania aceptar a 1 millón de extranjeros que no hablan alemán, que son musulmanes, que tienen otra cultura completamente diferente, etcétera, etcétera. Y por ello, y ahora menciono una noticia de ayer domingo, estimado público, estas migraciones también traen problemas a los países receptores de las poblaciones. Ayer ha habido elecciones regionales en Alemania y el gran triunfador ha sido un partido de la extrema derecha. Un partido que en los 70 años de vida democrática en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, no tenía cabida, no jugaba ningún rol político, porque era un partido absolutamente minoritario. Ustedes pueden imaginarse que después de terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania, la gente comprendió que la opción de la extrema derecha, la opción del fascismo de Hitler, había sido para decirlo suavemente, un craso error. Y por lo tanto, esos partidos de la extrema derecha, hasta hace muy poco tiempo, eran totalmente minoritarios en Alemania. Ayer, en elecciones regionales, por ejemplo, en el estado de Turingia, en el centro mismo de Alemania, ese partido de la extrema derecha ha resultado el partido ganador de las elecciones con mucho más del 30% de votos. Se ha convertido en la principal fuerza política en ese estado. Y en el estado vecino de Sajonia, donde ayer también ha habido elecciones, también ese partido ha sido la segunda fuerza más votada, muy cerca del primero. ¿Qué quiere decir esto? Que esa opción política, la extrema derecha, que por razones muy justificadas, lo que causó el nazismo, el fascismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, era una opción completamente no utilizada, una opción realmente despreciada por la mayoría de los votantes alemanes durante décadas. Ahora ha vuelto a ganar. ¿Y por qué? Porque ese partido de extrema derecha tiene una sola, podríamos decir, finalidad: la expulsión de los migrantes musulmanes. Porque según ellos, según ese partido de extrema derecha, los musulmanes son los responsables del aumento de la criminalidad, quitan empleos mal pagados a los alemanes también de clase baja, violan a las mujeres, se dedican a la criminalidad, digamos, inofensiva de robos, asaltos, etc. Entonces, estimado público, es un fenómeno sociológico muy interesante cómo un país próspero, de gente relativamente bien educada, como es Alemania, haya elegido una opción extremista, una opción política de pésimos recuerdos históricos, porque esa opción es la que más protesta y la que más propone medidas radicales contra la inmigración. Entonces, vemos aquí que la inmigración en Alemania, Francia y otros países se ha convertido realmente en un problema de primera plana, en un problema de primera magnitud. Es un problema típico sociológico. Cómo una sociedad, la que recibe,
puede convivir o no con una fuerte tendencia migratoria que, lo diremos claramente, causa problemas. Tal vez no son problemas tan graves como los define la extrema derecha, pero obviamente causa algunos problemas en la población. Lo que está claro es el aumento de la criminalidad cotidiana, eso no se puede negar. Lo mismo, estimado público, en Francia. Hace pocas semanas ha habido elecciones generales y el partido de la extrema derecha, en un país que siempre, desde la Revolución Francesa, el país de la libertad, etcétera, etcétera, ese partido ha resultado con más del 30% del voto popular. Y hasta ahora Francia no puede formar un gobierno porque se ha vuelto extremadamente difícil la elección del primer ministro, no del presidente, sino del primer ministro en el Parlamento francés, por ese gigantesco aumento de un partido de la extrema derecha. En Suecia, país que durante más de 60 años, desde 1930, estuvo gobernada por la socialdemocracia, o sea, por el centro izquierda, o por coaliciones de centro izquierda, ese país tiene ahora, Suecia, una coalición de la derecha, por primera vez en muchísimos años, porque la derecha ha ganado las elecciones en Suecia y el partido más exitoso es la extrema derecha sueca. Esa extrema derecha, en coalición con la derecha moderada, gobierna hoy en Finlandia, para que vean ustedes cómo ha cambiado el panorama político europeo a causa justamente de estos procesos migratorios que se han vuelto el gran tema de la sociología de las últimas décadas. Estimado público, para comprender esto de las migraciones hay que echar un brevísimo vistazo histórico, como lo hace Jürgen Habermas. Siempre ha habido movimientos migratorios en el mundo, eso es lo más normal. Por ejemplo, aquí en América Latina, países como Argentina, Chile, Uruguay, recibieron en la segunda mitad del siglo XIX una enorme corriente migratoria que provenía de Italia y España. Los Estados Unidos se han formado por corrientes migratorias que venían de Gran Bretaña y de otros países, también en gran parte de América Latina, además de una población migrante de origen africano, los esclavos que fueron traídos a partir del siglo XVII. En el Asia, como les decía, también hay notables migraciones. Basta mencionar históricamente, por ejemplo, las invasiones de los pueblos mongoles, porque ese pequeño país, hoy la República de Mongolia, que tiene solo 3 millones de habitantes, en la Edad Media, a partir de 1200, 1210, los mongoles invadieron una gran parte de Asia y de Europa Oriental, además con mucho éxito. Se afincaron en muchos países durante siglos los mongoles, que hoy son un pueblo demográficamente insignificante, con una gran cultura, no hay duda, pero demográficamente 3 millones, por ejemplo, comparado con 1.430 millones del vecino inmediato de Mongolia, que es la China, nos da la pista de que es un país prácticamente despoblado. Pero los mongoles invadieron, por ejemplo, Rusia, invadieron Persia, dieron fin al califato árabe en Bagdad, produjeron hasta el día de hoy la mayor masacre urbana de la que hay noticia. No han sido los malos europeos, sino los mongoles cuando tomaron Bagdad en 1258, que mataron cerca de 1 millón de personas. Terminaron con esa gran institución que era el califato árabe, y por eso los árabes durante 700 años, hasta el siglo pasado,
estuvieron en un proceso de decadencia política, cultural, etc. Porque realmente fueron muy maltratados. O sea, invasiones y migraciones son el pan de cada día. La diferencia es que las invasiones son violentas y las migraciones son relativamente pacíficas. Pero, de todas maneras, ambos procesos modifican la estructura social de la nación que deja la migración y también la estructura social mucho más del país a donde van a parar los migrantes. Por ello es que hay esa resistencia a la migración, sobre todo musulmana, en Europa Occidental, porque los europeos temen que su modo de vida, su religión, su comida, su forma de tratar a las mujeres, todo eso cambie por medio de la implantación de colonias musulmanas extremadamente grandes, sobre todo en los centros urbanos, industriales, donde estos migrantes generalmente obtienen empleo. Entonces, estimado público, la pregunta sociológica es muy simple: ¿cómo reacciona la sociedad que recibe? ¿Qué modificaciones hay en el caso de que tenga que recibir en pocos años a millones de migrantes? Como es obviamente el caso actual de Francia, Alemania y otros países que realmente están, por lo menos lo diremos suavemente, preocupados por esas migraciones tan grandes. Hay países, estimado público, muy exitosos económicamente, como Suiza, Luxemburgo, que ya están al borde del 30% de la población de origen extranjero. Eso siempre es un problema. Imagínense ustedes que el 30% de la población de un país, los vecinos inmediatos, sean migrantes que hablan otro idioma, profesan otra religión, tienen otras costumbres familiares, no se integran. Los musulmanes constituyen a nivel mundial el grupo más difícil de integrar en la sociedad que los recibe. Ese es uno de los grandes problemas. Mantienen, por ejemplo, el tratamiento discriminatorio a sus mujeres, y con perdón de las damas aquí presentes, hay que decirlo que la mayoría de las mujeres migrantes, que tienen obviamente un nivel educativo muy bajo, ellas aceptan como una cosa que viene de muy atrás y del cielo, aceptan ese trato discriminatorio. Son pocas las mujeres musulmanas en Alemania, Francia, etcétera, que protestan contra el maltrato en sus propias familias. Por lo tanto, esa población es difícil de integrar. En cambio, la migración latinoamericana en Estados Unidos y Canadá, y es escala menor en Italia y España, es una población que se deja integrar fácilmente y que causa muy pocos problemas. Ustedes seguramente nunca han oído hablar de problemas que la comunidad boliviana haya producido en España o en Italia, porque son muy escasos los problemas. Pero los musulmanes, el aumento de la criminalidad, etcétera, etcétera, el hecho de que las chicas jóvenes insisten en ir a la universidad con velo o con una vestimenta que claramente denota, es decir, muestra su origen religioso. En Francia, donde está prohibido, y en Suiza, donde están prohibidas esas vestimentas en vía pública, están prohibidas porque son una manifestación de pertenencia a una religión. Suiza y Francia son estados totalmente laicos, donde no puede haber una manifestación pública de cosas íntimas. Y en esos países se considera que la religión es una cosa íntima, personal. En cambio, para los musulmanes no hay separación
entre religión y sociedad, entre Estado y fe religiosa. Y por lo tanto, ellos creen que tienen que presentarse en público mostrando su afiliación a una religión. Entonces, ven ustedes que aquí se producen problemas típicos para ser estudiados por la sociología. En vista, estimado público, de que aquí tenemos la visita de un economista, yo quisiera preguntarle al señor Prieto una pregunta muy breve, pero que tiene un enorme interés sociológico que se deriva de problemas económicos. ¿Cree usted, señor Prieto, que esa migración masiva a Europa, por ejemplo, de musulmanes a Alemania y Francia, ha significado algo positivo para la economía europea? ¿O ha sido solo una carga? Sí, es algo positivo, y eso se va a ver más con el transcurso del tiempo, porque la población originaria está reduciéndose, como aparentemente el crecimiento poblacional es bajo en Europa, y aparentemente aquí también se ha ido reduciendo el crecimiento poblacional. En todo el mundo. Entonces, para que las economías europeas crezcan, se necesita fuerza de trabajo, y como no tienen la población suficiente, tienen que aceptar migrantes. Han tratado de aceptar migrantes de los países exsoviéticos, pero aparentemente no les ha ido muy bien. Sí. Y esos migrantes de los países exsoviéticos eran gente cualificada. Sí. Bueno, ahora prefieren traer gente de los países árabes y de África. Sí. Aquí el señor Prieto nos muestra un problema típico de la sociología política actual en Europa. La tasa de crecimiento es muy reducida en todos los países europeos, y en algunos, curiosamente, en España e Italia, esa tasa de crecimiento es igual a 0. O sea, la gente tiene una cantidad muy reducida de hijos actualmente. Es lo normal, estimado público. Toda familia más o menos educada, más o menos normal hoy en día, quiere tener pocos hijos para educarlos bien, para tratarlos adecuadamente y no llenarse como antes de una cantidad muy grande de hijos. Y es más, hay muchísima gente joven que hoy no se casa y que no tiene hijos. Eso es, digamos, lo normal hoy en Europa. ¿Por qué? Porque la gente joven como ustedes quiere pasar bien la vida, quiere divertirse, quiere sobre todo comodidad. Y entre tener un hijo o tener un gato, está clarísimo que la gente joven prefiere una mascota o nada a tener que estar cuidando a hijos. Porque aunque ustedes seguramente no se han dado cuenta, tener hijos es caro y complicado. Hay que cuidarlos, hay que educarlos, hay que darles dinero. ¿Qué más hay que hacer con los hijos? Hay que soportarlos. En fin, es una cosa muy... Soportarlos en el sentido siguiente, estimado público. Las generaciones jóvenes, como están muy conectadas con el desarrollo cultural mundial, que va muy rápido ese desarrollo, esa evolución, los un poquito mayores no tienen los mismos valores de orientación, no dan la misma importancia a las formas como la generación muy joven trata, por ejemplo, de divertirse, de pasarla bien, etc. Y por lo tanto hay una incomprensión entre generaciones. Eso siempre ha sido así. La historia universal es la historia de una generación joven que lucha, o por lo menos disimuladamente se opone a las generaciones mayores. Pero actualmente se ha vuelto un problema mucho más grave, y este proceso pasa en lapsos temporales mucho más breves, que es justamente uno de los grandes temas de la sociología actual, los valores de orientación de los jóvenes. Entonces,
Esos valores de orientación de los jóvenes generalmente son valores materialistas, con perdón aquí de los presentes, pero sociológicamente hay muchísimos estudios que nos muestran que las generaciones juveniles actuales, con excepción de un grupo como ustedes, que estudia mucho, etcétera, en general son grupos que les gusta pasarla bien ante todo. Es decir, la industria, la famosa industria de masa de la diversión, ha difuminado en el mundo entero la imagen del placer rápido. Y ese placer rápido es lo que generalmente quieren los jóvenes. Y ahí entran naturalmente, por lo menos en conflicto con otros valores de orientación que tienen las generaciones mayores. El señor Prieto nos ha indicado ese problema muy interesante, porque esos migrantes africanos y musulmanes en Europa son gente muy trabajadora, eso no se puede negar. Siempre hay obviamente excepciones, obviamente siempre hay, en todo grupo social, siempre hay un pequeño porcentaje de rebeldes, chicos difíciles, criminales, etc. Pero en general es gente muy trabajadora y es gente muy apreciada por los empleadores. Ayer, después del triunfo de la extrema derecha en el estado de Turingia, que es un estado en el centro de Alemania, y del muy exitoso desempeño en el estado de Sajonia, que es un estado con industria pesada muy grande, la Confederación de Empresarios Privados Alemanes se ha visto obligada a dar un voto favorable a la inmigración. Uno pensaría que generalmente los empresarios son la derecha recalcitrante de un país. Uno pensaría, tal vez normalmente, que los empresarios son realmente muy conservadores y que propenden a partidos de la derecha. En Alemania, la Confederación de Empresarios Privados ha expresado, como ha dicho el señor Prieto, la necesidad de tener más mano de obra juvenil. Y como la propia población alemana, que se ha vuelto muy cómoda, ya no quiere tener hijos, o por lo menos no en una cantidad para mantener el desarrollo demográfico, entonces los propios empresarios ven lo positivo de los procesos migratorios. El señor Prieto nos ha mostrado un problema adicional. A partir de 1989, y sobre todo 1991, cuando cayó el muro de Berlín y los países de Europa Oriental, todos, sin excepción alguna, se pasaron al capitalismo, estimado público, se produjo un proceso migratorio hacia Europa Occidental. Ya no había restricciones a los viajes, que antes estaban prohibidos en todos los países socialistas, y entonces muchos, sobre todo gente joven que quería mejorar su vida, se fue a Europa Occidental. Pero como lo ha dicho el señor Prieto, lo notable es que esos son porcentajes muy pequeños. Es decir, la gente joven, por ejemplo, en países relativamente exitosos económicamente, como Polonia, que es el mayor de los países de Europa Oriental, han decidido quedarse porque el desarrollo económico de los últimos 30 años ha sido relativamente exitoso. Con excepciones, claro está, Bulgaria y Rumania no les va muy bien, pero en la mayoría de los países de Europa Oriental, muy exitosos algunos, los más pequeños, Estonia, Letonia y Lituania, muy exitosos económicamente, no hay inmigración. Entonces, para mejorar lo que podríamos llamar el estamento de trabajadores no calificados, en Europa Occidental, Francia, Alemania, Gran Bretaña, hay que importar prácticamente enormes contingentes poblacionales. ¿Y de dónde? Obviamente de los países pobres del tercer mundo.
y los que están más cerca de Europa son el norte de África y el cercano oriente. Por eso es que hay una enorme cantidad, lamentablemente, de empresas ilegales que ofrecen a esos pobres desesperados, les ofrecen el viaje a Europa. Los explotan hasta el último centavo y los mandan a Europa en barquitos muy precarios a cruzar el Mediterráneo en condiciones muy peligrosas. Pero, y aquí viene un problema sociológico muy interesante, que es una valoración. Para los migrantes es mejor arriesgar la vida, aunque sea un poquito, que quedarse en sus países de origen. Porque esos países de origen, lamentablemente, son países en guerra civil, en crisis ecológica, en crisis política, religiosa, donde la vida se ha vuelto muy difícil. Por favor. Doctor, una consulta, digamos, eso es lo que está, ese problema de la migración que es a nivel mundial. Sí. Países, digamos, como Estados Unidos, que exigen requisitos que son bastante complicados para que un migrante pueda ingresar a su país, Sí. que es dinero, además nacionalidad, compra de pasajes, no está llevando a que se cometa lo que usted acaba de decir, ese delito que es el tráfico ilícito de migrantes, Sí. pero no solamente en Estados Unidos, en países como Alemania, en España, que igualmente exigen requisitos bastante duros, no está contribuyendo a que esto se masifique, porque ahorita el tráfico ilícito de migrantes es un problema a nivel mundial y acá en Bolivia igual repercute, y si uno ve los datos es bastante alarmante, porque mucha gente vive de manera ilegal, no tiene documentos, está en explotación, una especie de casi de una situación análoga al esclavismo que se está produciendo. Sí. por esta situación. Estimado oyente, es un problema muy complejo. Es comprensible, yo no quiero defender de ninguna manera a los países ricos a nivel mundial, pero es comprensible que se defiendan de una migración ya demasiado grande y que entonces lo más normal es poner barreras como requisitos altos. Un requisito alto, como usted ha señalado, el tener dinero, pasaje de vuelta, etcétera, seguro de salud. Por ejemplo, si yo, que soy muy anciano, viajaría como lo hacía antes a Alemania, ahora yo tengo para obtener la visa que antes no se necesitaba como boliviano. Todo boliviano podía ir a Alemania sin visa hasta 2007 más o menos. Ahora yo tendría que tener un seguro de repatriación de mi cadáver por la edad, por ejemplo. Lo que es un detalle curioso, es simplemente para mostrar a ustedes y a usted que los requisitos han ido aumentando hasta cosas muy grotescas. Pero es normal que una sociedad trate por lo menos de regular, porque también hay un cierto desempleo. No es que haya millones de puestos libres en Francia o Alemania o Gran Bretaña, no es así. Es decir, ya está más o menos saturado el mercado mundial. El problema sociológico clave es que en sus países de origen esta gente está muy mal, que la situación en los países de origen se vuelve cada día peor. Estimado público, aquí en Bolivia, un país relativamente ordenado, un país, yo digo claramente, con una tasa de inseguridad todavía baja, hay una tasa alta de seguridad, uno puede ir por las calles, generalmente a uno no le pasa nada, no se compara a la situación hoy en países grandes que están en gravísimos problemas, como Sudán. Sudán es uno de los países más poblados de África y en este momento hay una durísima guerra civil. Y es una guerra civil con miles de muertos. Es decir, es una situación, cuando hay guerra civil, ustedes comprenderán, se desorganiza, por ejemplo, el transporte y las comunicaciones.
Cuando hay guerra civil no es así, que a mí me va mal en esta ciudad, entonces pruebo en la próxima. Como sería el caso en Bolivia si hubiera guerra civil. O sea, la gente que quisiera ir a trabajar a Santa Cruz o al Oriente no podría porque están las comunicaciones cortadas. Eso pasa en Sudán, en Libia, en Siria, en Eritrea, en Somalia. Es decir, en una infinidad de países hay realmente una situación malísima para la población que se ha quedado. Algunos se quedan por razones sentimentales, patrióticas. Les gusta su país, ahí está su gente, sus amores, les gusta la comida. Y hay muchísima gente con poca flexibilidad para acostumbrarse a otro destino. Eso es muy comprensible. Es decir, hay gente que no le gustaría cambiar su lugar de origen por otro, donde tiene que aprender otro idioma, otra cultura, trabajos que no entiende seguramente, Dios sabe qué. Entonces es comprensible que mucha gente se quede, porque se podría preguntar, en medio de la guerra civil, que es excepcionalmente dura en Sudán, en Siria, en Libia, en Somalia, ¿por qué todavía la mayoría de la población se queda? Pero el problema sociológico más interesante, que me imagino también a ustedes les puede interesar, es que son las generaciones juveniles, el futuro de ese país, las que son más proclives, más flexibles y por lo tanto más favorables a emigrar. Y entonces para el país que expulsa esa población hay el gran problema del futuro. ¿Qué hacemos si la mayor parte de nuestra juventud se va o por lo menos quiere irse? Que es el problema que hay en Siria, Libia, Somalia, Eritrea, Etiopía, etcétera, Yemen, etcétera, etcétera. Tomen ustedes el caso realmente dramático de ese país aquí totalmente desconocido que se llama Yemen. 32 millones de habitantes. 20 millones de los 32 que se alimentan mal y 10 millones que claramente sufren hambre. Ese sí que es un problema gravísimo. Y en Yemen hay 3 o 4 ejércitos que combaten entre sí y donde la seguridad ciudadana se ha convertido en algo inalcanzable, por la ferocidad de los combates internos. Combates que a nosotros de lejos nos parecen ridículos. Por ejemplo, entre hutíes que son chiitas y la otra parte de la población que son sunitas, es una diferencia mínima en el fondo, en esa enorme división del Islam. Es una división que a nosotros nos parece realmente cosa sin gran importancia, pero ellos lo toman como algo muy serio y se combaten mutuamente con una ferocidad terrible. Entonces la sociología estudia precisamente por qué las motivaciones de la gente a emigrar o a quedarse, a luchar o a no participar en una lucha, por qué esas motivaciones son tan profundas y grandes. Es un clásico estudio de sociología, es decir, la relación entre mentalidad y migraciones. Ese, estimado público, es uno de los grandes temas actuales. Y Jürgen Habermas, para complementar esto, lo que él ha estudiado es que no se puede realmente en sociología, sobre todo en problemas álgidos, graves, no se puede dejar al lado valoraciones personales. El investigador que elige estudiar, por ejemplo, procesos migratorios, ya tiene de antemano un interés en ese tipo de procesos. O sea, no es una persona fría como una máquina que decide solamente compilar datos estadísticos sobre migraciones, sino que tiene generalmente un interés
personal, es decir, valorativo en la temática. Entonces, para completar este pequeño acápite, estimado público, justamente que lo vamos a ver todavía con un ejemplo más de migraciones, los grandes problemas de la sociología se eligen porque el investigador tiene un interés personal en la materia, aunque a veces no se dé cuenta conscientemente. Y al tener un interés personal, es altamente probable que haga juicios valorativos sobre el tema que está investigando. Entonces, en la tradición de la sociología de la Escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas nos dice, en su gran obra, La teoría de la acción comunicativa, nos dice, el ser humano tiene una cualidad esencial, realmente la decisiva y la que nos separa del mundo animal, que es la comunicación, el lenguaje, la facilidad que tenemos nosotros de intercambiar ideas o de pelearnos por ideas con otros. Y ese hecho de que la comunicación es extremadamente importante, y sobre todo en el mundo moderno, la comunicación muchas veces exige juicios valorativos. Y por lo tanto es muy difícil, según él, no imposible, pero muy difícil que un sociólogo pueda realmente ejercer la abstención de juicios valorativos. Quiero mostrarles en el campo de las migraciones dos otros problemas que actualmente son muy, muy importantes. En los países que expulsan gente, aquí en Bolivia tenemos ese problema, que es, creo, la preocupación de usted. Tenemos un problema muy leve, es una migración pacífica, sobre todo de individuos que personalmente deciden irse. No es una masa compacta de gente al mando de un caudillo que, como una invasión, que quiere ocupar otro territorio. Aquí son individuos aislados que migran, por ejemplo, bolivianos que van a la Argentina, más de 1 millón de bolivianos en la Argentina, seguramente 300.000 en el Brasil, 200.000 en Chile o algo más, creo que son 350.000 en España. Es decir, es un término medio la migración boliviana, no es tan grave como países como El Salvador. En El Salvador, estimado público, ha habido tales procesos migratorios que la comunidad salvadoreña en Estados Unidos es mayor que la población de origen. Seguramente les ha ido bien, se han reproducido exitosamente, etcétera, etcétera. Pero eso nos muestra que realmente para El Salvador y en menor medida para Honduras y Nicaragua, el problema migratorio es realmente muy, muy grave. Porque aquí vienen las preguntas elementales. ¿Cómo vamos a planificar el futuro si la gente joven se va? Es decir, ¿para qué vamos a construir fábricas, carreteras, escuelas, hospitales, si una parte de la población continuamente se está yendo del país? Tal vez ustedes han escuchado de los problemas que hay de esos millones, literalmente millones de latinoamericanos que a pie o con transporte terrestre tratan de alcanzar los Estados Unidos. Colombianos, venezolanos y ecuatorianos, junto con haitianos, generalmente cruzan lo que se llama la selva del Darién en Panamá, que es una de las selvas todavía más impenetrables del mundo. Y esas selvas están obviamente copadas hoy en día por grupos ilegales armados que se aprovechan de esos miles de migrantes inofensivos y sin defensa alguna. Los matan, los roban, violan a las chicas. ¿Para qué les voy a contar? Es una tortura china pasar por esa enorme selva
que todavía es muy densa, en la frontera entre Colombia y Panamá, que es la ruta normal de los haitianos, venezolanos, ecuatorianos y colombianos que tratan de cruzar Panamá, luego por Centroamérica, México y alcanzar Estados Unidos. Porque como usted lo ha mencionado, si ellos quisieran emigrar normalmente a Estados Unidos, sería imposible. Tendrían que pagar un pasaje aéreo, tendrían que tener visa y tendrían para la visa que mostrar que tienen una buena cuenta corriente, que tienen un trabajo y propiedades estables en los países de origen, es decir, que no se van a quedar en Estados Unidos. Ahí les dan visa de turista sin problema. Una persona rica, estimado público, consigue la visa muy fácilmente. Muestra que tiene una buena cuenta corriente, empleo fijo, propiedad inmobiliaria en el país de origen. A esa persona le dan visa sin problema. El problema son la masa de pobres que no pueden demostrar esos requisitos. Entonces, tenemos ahí el gran tema de la sociología contemporánea, porque, estimado público, son movimientos de personas enormes, muy similares, como lo ha explicado Habermas, a las invasiones que hubo en Europa al fin del Imperio Romano. Es más, en términos numéricos, estos procesos migratorios actuales son mayores que esas invasiones que terminaron con el Imperio Romano y que dieron lugar a las naciones actuales de Europa. No hay que olvidar, estimado público, que las naciones actuales de Europa, las más importantes, Gran Bretaña, Alemania, Italia, España, Francia, son el resultado de las invasiones exitosas, o sea, una migración masiva de los germanos, los francos, los britanos, los anglos y sajones. Todos ellos, los sajones sobre todo, todos ellos eran migrantes pobres que se abalanzaron en masa en el siglo V de nuestra era sobre el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque tenían hambre, querían obviamente vivir mejor, y ellos sabían, se dieron cuenta que en el Imperio Romano se vivía mucho mejor que en las estepas del norte de Europa o en los bosques del este de Europa, etc. Entonces realmente millones de personas, eso sí, militarmente organizados, se abalanzaron exitosamente sobre el Imperio Romano. Los francos se apoderaron de lo que ahora es Francia, los germanos de lo que ahora es Alemania, etcétera, etcétera, muy exitosamente. Se ha calculado, porque se pueden hacer esos cálculos, cuántos germanos y eslavos han migrado en el siglo V, VI de nuestra era. Y eso, estimado público, son solo unos 4 a 5 millones de personas. O sea, es menor numéricamente, pero con mucho más resultado práctico, mucho menor que la migración actual venezolana, que es de un orden arriba de los 6 millones de personas. Lo que pasa es que hoy hay muchas ciudades, muchas más oportunidades de trabajo que en épocas antiguas. En épocas antiguas la migración era un proceso durísimo y colectivo. Hoy, en cambio, es la teoría aquí de la Escuela de Frankfurt, hoy, en cambio, la migración no es un problema tan grave, no es un problema tan dramático como eran las grandes invasiones, pero numéricamente son números mayores. Entonces los sociólogos se hacen la pregunta: ¿cómo va a ser la sociedad, la estructura social en Francia y en Alemania en 50 años? Porque en todas estas sociedades hay departamentos estatales, o sea, divisiones de la administración pública, que planifican un poquito no en forma obligatoria, pero que hacen estudios sobre cómo va a ser el futuro. Es por eso que les ha ido relativamente bien. Una de las sociedades
sin ser para nada socialista como Suecia, simplemente ha planificado con ayuda de sociólogos, economistas, gente que sabe de estadística, ha planificado un poquito cómo ha sido la sociedad. Y los suecos, muy tempranamente, han ampliado el sistema escolar, han mejorado el sistema popular de viviendas, etcétera, etcétera, y les ha ido relativamente bien. Por lo tanto, la planificación del futuro, típica ocupación de economistas y sociólogos, esa planificación del futuro tiene que ver con datos, conocimientos y sobre todo con pronósticos de la sociología. Y créanme, queridos alumnos, las perspectivas en vista de la magnitud enorme de las migraciones actuales, las perspectivas son terribles. Quiero mostrarles, antes de terminar la clase, solamente el caso más famoso. Tanto en Francia como en Alemania y Gran Bretaña se han hecho proyecciones, típica cosa que hacen economistas, etcétera, cómo va a estar compuesta la sociedad británica o alemana en 50 años si siguen las migraciones como este momento. Como ellos tienen muy pocos hijos y los migrantes tienen generalmente muchos, entonces se calcula que en 2 generaciones, más o menos en 50 años, ya la mayoría de la población en Francia, Gran Bretaña, etcétera, va a ser de origen externo, o sea, africano, musulmán, asiático. Y entonces hay que preguntarse cómo va a ser esa sociedad. ¿Se hablará todavía alemán? ¿Habrá todavía una iglesia católica francesa importante? ¿Habrá todavía un recuerdo de la cultura romana clásica en Italia? Esas son las típicas preguntas que se hace hoy la sociología prospectiva. ¿Cómo van a ser esas sociedades si se mantienen los flujos migratorios actuales? Para terminar, quiero contarles solamente el caso de la novela, o sea, una obra literaria más exitosa en Francia en los últimos años. Es una novela que trata, en el futuro es una novela futurista, de la elección de un musulmán moderado, pero musulmán creyente y practicante como presidente de Francia. Y cómo Francia pacíficamente, por el peso demográfico de esas migraciones, se convierte en un país donde los católicos se convierten en una minoría. Una minoría, eso sí, todavía protegida, etcétera, pero se convierten en una minoría porque ahora la mayoría del país ya es musulmana, según esa novela. Que ha sido un éxito de ventas muy notable, porque ese peligro tal vez está todo, como la literatura siempre es exageración, tal vez está todo muy con las tintas muy teñidas, es decir, muy exageradas, pero es una posibilidad. Entonces, simplemente yo les cuento para terminar que las migraciones han influido poderosamente sobre los temas actuales de la sociología y también de la literatura y del arte. Realmente se ha convertido en un gran tema actual. Bueno, como ya son las 10:30, yo les agradezco por haberme escuchado hoy.